La base del carácter cristiano, digamos que es la regeneración del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. No puede haber carácter cristiano en una persona si no ha nacido de nuevo, es imposible. Luego estuvimos hablando de la naturaleza del carácter cristiano, que está integrada en la humildad en primer lugar, en el dominio propio, en la integridad, ser personas íntegras, en la fidelidad y en el compromiso. Luego vimos la formación del carácter. El carácter se nos forja a través de la disciplina. Dios es un buen padre y como buen padre a sus hijos disciplina porque nos ama. Luego tenemos la evidencia del carácter cristiano, que es el fruto en nosotros del Espíritu Santo. Al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y entonces produce su fruto. Esa es la evidencia del carácter cristiano, que andemos en el fruto del Espíritu Santo. Luego hablamos del modelo supremo, el modelo a seguir, que es Cristo, varón perfecto. Y por último, la defensa de nuestro carácter la tenemos cuando tenemos una conciencia limpia que no nos acuse. Ahí nos sentimos libres de cualquier ataque del enemigo, pues que nuestra conciencia no nos acusa. Por eso el carácter cristiano, digamos que no es una opción, no es algo que podemos o no podemos tener, es una necesidad, es la marca, es la señal, es la evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. El mundo que nos rodea, el mundo incrédulo, cuando se habla del mundo en la Biblia, en este sentido se habla de las personas que habitan en este mundo, el mundo necesita ver cristianos íntegros, cristianos verdaderos, fieles, humildes, firmes en su fe, puros, sin ninguna contaminación, personas de testimonio, de servicio y de compromiso. No basta con hacer lo que deseamos o queremos hacer, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. A veces hacemos cosas que nos gustan hacer en la iglesia, pero no hacemos quizá lo que Dios nos manda. Hacemos cosas que Dios no manda. Y cuando hacemos cosas que Dios no manda, estamos trayendo fuego extraño al altar de Dios. Porque las pautas las marca Dios. No lo que yo quiero hacer, no lo que yo deseo hacer, o no lo que a mí me gusta hacer, sino lo que Dios quiere que haga. Eso es ofrecer fuego real, fuego de Dios. Cuando hacemos algo que Dios no manda, estamos ofreciendo fuego extraño. Y el fuego extraño trae consecuencias tremendas. Los hijos de Aarón murieron. Ofrecieron incienso, sí, pero no como Dios había mandado que lo hicieran. Y murieron delante del altar. Eso tiene que hacernos pensar y recapacitar y andar en temor de Dios cuando ofrecemos algo a Dios que no nos pide que le hagamos o que lo hagamos a nuestra manera de hacerlo. Por eso el mundo necesita cristianos de carácter, del carácter de Cristo, para que la gloria de Dios se manifieste en medio de una generación perversa que estamos viviendo. La Biblia sí lo enseña, estamos viviendo en una generación que vive de espaldas a Dios, que odia todo lo relacionado con Dios, que no quiere saber nada de Dios y mucho menos de nosotros los cristianos. Por eso tenemos que ser de aquellas personas que al llegar al final de la carrera puedan decir como Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, me he mantenido fiel. Hermanos, eso es carácter digno de imitar. Pablo dijo: ser imitadores de mí, porque yo estoy imitando a Cristo, porque el carácter de Cristo ya ha sido formado en mí, está diciendo Pablo, y por eso deseo, como una mujer con dolores de parto, deseo que el carácter de Cristo también sea formado en vosotros. Y esas son palabras para su iglesia hoy. Estuvimos también analizando esta declaración de Pablo: he peleado la buena batalla. ¿Por qué es una buena batalla? Porque es una batalla, la batalla que Dios nos pone que hagamos, la lucha contra
la carne, el mundo y el diablo. Los tres enemigos poderosos que nos atacan. Y es una lucha continua, es una lucha diaria. Pero tenemos la victoria en Cristo. Cada lucha es el presagio de una victoria. Si no hay luchas, no hay victoria. Pero Dios dice que andamos de derrota en derrota, ¿no? Dice eso el Señor. Andamos de victoria en victoria. Y eso quiere decir que andamos continuamente en guerra, en lucha espiritual. Pero que si andamos en Cristo, si tenemos el carácter de Cristo, si ofrecemos a Cristo lo que Dios nos demanda que le ofrezcamos, entonces Él nos bendice. No hay otra opción para recibir la bendición de Dios. Por eso Él dice, he acabado la carrera. Tenemos que ser perseverantes, constantes en medio de la prueba hasta llegar al final. Vimos el caso de Demas, si recordáis, un colaborador de Pablo, el cual comenzó bien, oraba con Pablo, predicaba con Pablo, viajaba con Pablo, pero dice Pablo que amó más el mundo, las cosas del mundo, y abandonó a Pablo, abandonó a Cristo. Cambió lo eterno de Dios por lo pasajero del mundo. Hay muchos que empiezan bien, pero no son constantes, no son perseverantes y acaban mal. No es empezar, es acabar. Y luego dice, he guardado la fe. Esto habla de fidelidad y una fe personal, una fe nuestra, personal, de cada uno. A veces confiamos en la fe de los demás, pedimos a los demás que oren por nosotros. No es malo pedir que oren por nosotros, pero tenemos que desarrollar nuestra propia fe, la fe personal, y decir, mi fe está por encima de cualquier problema. La fe nos hace caminar, hermanos, pero la duda nos hunde, como le ocurrió a Pedro. La duda nace cuando quitamos los ojos de Jesús, cuando quitamos los ojos de la palabra de Dios. La duda es enemiga de la fe y también de la oración. Cuando hay duda nos cuesta orar, porque no creemos, porque dudamos que Dios vaya a contestar y por eso no oramos. Jesús no rechaza a aquel que duda, porque aquel que duda quiere tener fe. No es lo mismo que el incrédulo. El incrédulo simplemente no cree, pero el que duda quiere creer, pero le cuesta. Dios no lo rechaza, pero sí le corrige, y le corrige con amor, como le dijo a Pedro cuando lo sacó del agua. Pedro, ¿por qué dudaste? Luego en el siguiente versículo de la segunda carta de Timoteo, Pablo nos añade, que es el tema que vamos a tocar hoy. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, añade Pablo, sino también a todos aquellos que aman, que desean su venida. ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Qué es la corona de justicia? ¿Qué es y qué significa esta corona? ¿Qué relación tiene esa corona con nuestra vida cristiana hoy, actual? ¿Esa corona es para todos los creyentes o solamente para algunos? Vamos a contestar todo este tipo de preguntas. A la luz de las Sagradas Escrituras, claro está, vamos a ver el significado de lo que es la corona de justicia, buscando también una aplicación personal. Cada meditación, cada palabra de Dios, cuando Dios nos habla, es para que la meditemos e intentemos y procuremos ponerla en práctica. Para que la palabra de Dios tenga efecto en nuestra vida, hay que aplicarla. Es como una medicina. Si la aplicas, te sana. Si no la aplicas, no te sana. Y otra cosa es que la medicina a veces es amarga, ¿verdad? Tenemos que tomar agua después porque sabe mal. A veces la palabra de Dios nos toca, pero al final produce efecto, ¿verdad?
La palabra de Dios, aunque nos duela, tenemos que aplicarla. Aunque nos cueste, hay que aplicarla. Si queremos que surja efecto. Si no, seremos oidores, como decía Santiago, oidores olvidadizos. Que termina el culto, salimos a la calle y ni nos acordamos que ha predicado el pastor. Oidores olvidadizos. Tenemos que ser hacedores, no solamente oidores. Hacer significa poner en práctica lo que Dios dice que hagamos. La corona de justicia es para aquel que es fiel hasta la muerte. Aquel que es fiel hasta la muerte recibirá una recompensa eterna. Es un galardón para los que aman su venida, para los que desean su venida. Yo te preguntaría, ¿tú deseas el regreso de Cristo? ¿O quieres que regrese pero todavía no? ¿Amas, deseas de corazón que el Señor venga? Y esta corona de justicia, este galardón, no se refiere a la salvación. Esa ya la recibimos cuando creímos y nacimos de nuevo de verdad. La salvación se ganó en la cruz y la salvación no es por obras, es por gracia y por fe en Jesucristo. Es una recompensa, es un premio por una vida fiel y comprometida con la palabra de Dios. Existe una diferencia, este es otro tema que estoy preparando, existe una diferencia entre la contribución, no lo que se paga Hacienda, no estoy hablando de eso, del IBI, sino el contribuir con el compromiso. Hay una gran diferencia. Hay personas que contribuyen, que colaboran, pero no tienen compromiso. Y voy a contar una anécdota o una fábula, que creo que algunos la conocen, del cerdo y la gallina. Dice que iba un cerdo y una gallina caminando y pasaron por la puerta de una iglesia y había un cartel que decía: ayúdanos a ayudar a los pobres. Y la gallina dijo: qué buena idea, yo pondré mis huevos. Y el cerdo sonrió y dijo: lo tuyo es contribución, pero lo mío es un compromiso total. Para dar tocino tenía que morir, la gallina no, ¿verdad? Esa es la diferencia entre aquel que contribuye, que colabora, pero no adquiere compromiso real y auténtico, que es lo que Dios demanda de su iglesia, de su pueblo. Compromiso que no hay. Falta compromiso, hermanos. Dejamos que los demás hagan. Pero a veces los demás son tan pocos que no pueden y necesitan ayuda. No sé si estáis entendiendo por dónde van los tiros, como se suele decir. Dios no premia la cantidad de cosas que hagas. Él premia la fidelidad y la calidad de las cosas que haga. Para Dios es más importante la calidad que la cantidad. Repito, la corona de justicia no es la salvación, sino un premio, un galardón a aquellos que se mantienen fieles y comprometidos con la obra de Dios. La corona de justicia es una de las varias coronas que el Señor promete a sus siervos fieles. Está la corona de la vida, la corona incorruptible, la corona de gloria. No se trata, pues, de la salvación eterna. Repito, pues esta se recibe por gracia mediante la fe y no por obras, sino de una recompensa reservada para aquellos creyentes que han amado la venida del Señor, que desean y están preparados para cuando el Señor venga. No tienen miedo, no tienen temor, porque han vivido en consecuencia esperando y deseando su venida. No es lo mismo ser salvo que ser hallado fiel. Tú puedes ser salvo, pero sin ser fiel completamente. El cielo, la salvación es por gracia, pero las coronas se ganan con fidelidad y con compromiso. ¿Qué representa la corona de justicia? Implica reconocimiento, pero un reconocimiento no de las personas del mundo, no de la gente que nos rodea, un reconocimiento divino, un reconocimiento de Dios
a los que vivieron una vida justa, santa, amorosa, piadosa, aguardando con amor la segunda venida de Cristo. No es una justicia legal, o sea, no es legalismo, sino una vida en armonía con la justicia, con la justificación que hemos recibido de parte de Cristo. Cristo nos justificó, nos declaró inocentes, pagó nuestra sentencia. Eso se le llama justificación, justicia divina. O sea, nos declaró justos por medio de Cristo. Pablo dice que el Señor es juez justo. Esto implica que el galardón será dado justamente, sin favoritismos. Nadie perderá su recompensa si ha vivido con fidelidad, con compromiso y ha cumplido los parámetros exigibles por Dios. ¿A quién se le dará, por tanto, esta corona? Dice Pablo, no solo a mí, sino también a todos aquellos que amen su venida. Se da a los que han vivido conforme a la justicia de Dios, no a la justicia de los hombres, que han caminado con temor, con honra, con respeto, con obediencia a Dios y sobre todo en santidad, apartados con un propósito. Iglesia, la palabra iglesia significa sacados de, excluidos del mundo, llamados aparte. Somos algo que el Señor ha seleccionado, ha elegido y nos exige vivir en santidad. Este punto es base, hermanos, y fundamental. La corona no es solo para los apóstoles, los mártires o para los pastores, sino para todos aquellos creyentes que aman a Cristo, que aman su obra, que se comprometen de verdad con su obra. ¿Qué implica y qué significa esto? En primer lugar, amar su venida significa vivir con esperanza. No solo creer que Cristo viene, sino desear que venga. Vivir con los ojos puestos en lo eterno, no en lo efímero de este mundo. Es desear su retorno con gozo y con esperanza. No temer, no evitarlo, no querer evitar, sino anhelarlo con pasión, como la novia espera al esposo o el esposo espera a la esposa. En segundo lugar, amar su venida implica vivir en santidad. Si tú amas, si tú deseas que el Señor venga pronto, amas su venida, tú tienes que vivir en santidad. Si no, jamás vas a querer que venga, si estás viviendo en pecado. Quien espera al Rey se purifica, como Él es puro. Así lo afirma el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 3, donde dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La necesidad de purificación, de limpieza total. Lo mismo que nos lavamos cada día, ¿verdad? Nos duchamos cada día y si no somos unos guarretes. Debemos limpiarnos, purificarnos espiritualmente cada día. Limpiarnos de toda contaminación, de toda cosa que hayamos visto o oído a través de televisión, de redes sociales, de tantas ventanas diabólicas que hay hoy en día donde podemos caer en la tentación. No digo que sean malas en el buen uso, pero lamentablemente la mayoría no usa bien las redes sociales. Se distrae. Hay gran problema hoy en día, lo dicen los políticos y los responsables de la enseñanza de nuestros hijos, que hay cada vez más bajo nivel de aprendizaje, porque los niños están atados a las nuevas tecnologías, que, repito, si se usan bien son buenas, pero el problema es que no se usan bien. Y la iglesia, lamentablemente, los jóvenes ven más TikTok que orar y leer la Biblia, seguro. Y estoy hablando de jóvenes cristianos. Y eso es lamentable. Y eso tenemos que los padres fomentarlo, siendo ejemplo.
leyendo la Biblia, orando con ellos, dando prioridad, como ha dicho Marisa, al reino de Dios. No se duerme espiritualmente, ni podemos acomodarnos al mundo. En Romanos capítulo 12, verso 2, Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento. En griego esta palabra es metanoia, un cambio radical, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos imitar, hermanos, las conductas, las costumbres y las tradiciones de este mundo. Más bien debemos dejar que Dios nos transforme la mente, nos haga nuevas personas, nuevo enfoque, al cambiar nuestra manera de pensar. Entonces y solo entonces aprenderemos a conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios, que, repito, es buena, es agradable y es perfecta. Debemos vivir en santidad mientras se espera la segunda venida de Cristo. El que ama su venida se prepara, no se duerme, no se distrae, permanece alerta. Es como el que espera el tren. Si tú esperas el tren y 5 minutos antes de que el tren llegue todavía no has hecho el equipaje, vas a perder el tren. Tenemos que prepararnos para el último tren que está por llegar. En tercer lugar, amar su venida también significa una vida urgente, vivir con urgencia. Hay personas pasivas que no hacen nada. Hay que activarse y activarse con urgencia porque el Señor viene pronto. Cada día es una oportunidad para servir al Señor. Predicar, orar, velar, trabajar para el avance del reino de Dios. El que ama su venida no pierde el tiempo. Debemos servir con urgencia mientras llegue ese momento. El que espera la venida del Señor no pierde tiempo, no se distrae en cosas inútiles y vanas. Sabe que el tiempo es corto. La Biblia no usa directamente la frase pérdida de tiempo, no la encuentre, no la busque, esa palabra en sí no aparece, pero sí ofrece enseñanzas claras sobre el buen uso del tiempo y la importancia de no desperdiciarlo. Pablo en Efesios capítulo 5, versos 15 y 16 nos dice: mirad, estad atentos, con diligencia, o sea, con mucho cuidado, cómo vivís, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días que estamos viviendo son malos y peligrosos. Pablo aquí nos exhorta a no desperdiciar el tiempo, a no perder el tiempo, sino a usarlo con sabiduría, ya que vivimos en tiempos muy difíciles. De lo contrario, no aprovechar el tiempo sería una pérdida de tiempo. O sea que la Biblia sí habla de la pérdida de tiempo. En Proverbios capítulo 6, verso 9, Salomón dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Hermanos, despertemos. Muchos andan dormidos, muchos duermen. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño, iglesia? Despierta. Salomón advierte contra la pereza y la inactividad, formas evidentes de perder el tiempo que conducen a la ruina, tanto material como espiritual. Y en Eclesiastés capítulo 3, verso 1 también Salomón nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este texto nos recuerda que hay un tiempo para todo, lo cual implica que malograr ese tiempo fuera del propósito de Dios o de una forma desordenada puede ser improductivo e inútil.
Y Pablo en Colosenses capítulo 4, verso 5 nos exhorta diciendo, andad, que significa vivid sabiamente, con los de afuera, con la gente del mundo, la gente que nos rodea, redimiendo el tiempo. La idea de redimir el tiempo se traduce también como aprovechar bien cada oportunidad que se nos presente, lo que implica que desaprovecharla es un error espiritual y también es un error práctico. Cuando tú desaprovechas una oportunidad, sea del tipo que sea, es un error, te estás equivocando, las oportunidades están para aprovecharlas, tanto en el índole espiritual como en cualquier faceta de la vida cotidiana. Alguien dijo, el que ama su venida no se entretiene con las cosas de este mundo, vive mirando al cielo, pero con los pies en la tierra y el corazón en Cristo. ¿Anhelamos esa corona, hermanos? ¿Deseas la corona de justicia? ¿Estamos viviendo para este mundo efímero o para el mundo venidero y eterno? Muchos creyentes salvos no van a recibir esta corona porque viven dormidos. Han dejado de velar, de estar alerta. Han perdido el tiempo en cosas inútiles. Han enterrado el talento que Dios les ha dado. Han dejado que la lámpara se apague por falta de aceite. Hermanos, ¿amamos la venida de Cristo o nos incomoda pensar en ella? Pablo dice que la corona es para los que aman su venida. Si Cristo viniera hoy, escuchar bien, si Cristo viniera hoy, ¿te alegrarás o te avergonzarás por la vida que llevamos? Posiblemente la idea del regreso del Señor nos incomoda, porque podemos decir que hay cosas pendientes por hacer. Hay pecados que no confesamos, que no hemos confesado, que no hemos reconocido. Y recordemos que para recibir el perdón de los pecados hay que confesarlos. Confesar significa pensar sobre el pecado lo mismo que piensa Dios. No quitarle importancia, no minimizar el pecado y las consecuencias. Significa ver el pecado como Dios lo ve. Eso significa confesar. Esperamos esa corona con gozo, con alegría o con miedo y temor. Muchos cristianos salvos llegarán al cielo, pero llegarán con las manos vacías. Otros llegarán con gozo, sabiendo que vivieron para la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Porque no todo creyente salvo va a recibir la recompensa de la corona de justicia, sino aquellos que se mantengan fieles y comprometidos hasta el final. No como Demas, que en un momento determinado amó más el mundo que a Cristo. ¿Estamos corriendo la carrera como Pablo? Él dijo, he acabado la carrera. ¿Podemos decirlo nosotros? ¿Podremos decirlo nosotros? Él no abandonó jamás el camino. Tuvo un encuentro personal con Cristo en el camino de Damasco y desde ahí no abandonó ese camino. Encontró el camino verdadero. Él iba por un camino equivocado, el camino de Damasco, pero encontró a Cristo, que es el camino verdadero. Es la verdadera vida y la verdad auténtica. No buscó el aplauso del mundo, que a veces muchos creyentes cristianos buscan eso, que los demás aplaudan su manera de ser, su manera de comportarse, su ministerio quizás. Hay que buscar el aplauso de Dios. Su mirada estaba puesta en el galardón eterno y por eso me dijo, me está guardada. No dijo, me la dará el Señor. No, me está guardada. Con seguridad sabía que Él tenía la corona de justicia guardada para recibirla en el momento
que fuera a su presencia. La corona de justicia es una recompensa gloriosa que Dios da a quienes han vivido esperándolo con amor, con fe, con santidad y con pureza. No basta con ser salvos, hay que ser hallados fieles para poder recibirla. Vivamos pues como quienes corren por una corona, pero no una corona incorruptible de laureles, una corona de oro que perece, que jamás perece, una corona de justicia, no por gloria de los hombres, sino por la aprobación divina. No una corona corruptible, repito, sino una corona eterna. El Señor viene pronto. ¿Se oye, verdad? ¿Quién no ha oído esa frase? Señor viene pronto, pero ¿le esperamos con gozo o con temor? Tenemos un juez justo. Pablo dice, la cual me dará el Señor juez justo. Pablo tenía plena confianza, no en sí mismo, sino en el carácter de Dios. Él no se alegra en sus obras, sino en que el Señor es justo y fiel. El juez terrenal lo había condenado a muerte. Iba a morir pronto. Pero el juez del cielo le otorgó la corona de gloria. ¿Ves la diferencia? Por eso yo te pregunto, ¿tu motivación es eterna o terrenal? Todo lo que haces hoy, si lo haces para la gloria de Dios, será recompensado. Si lo haces para tu propia gloria, ya tienes tu recompensa. Ningún acto de amor, ninguna renuncia por Cristo será inútil. Tendrá su recompensa. Dios no olvida nada. Nada de lo que hagamos con fe, nada de lo que hagamos de corazón, de verdad, es inútil. Cada lágrima derramada por Cristo será tenida en cuenta. Cada noche de oración, Dios la va a tener presente siempre. Cada acto de obediencia en secreto será recompensado en público. Cada renuncia por amor a su nombre jamás será olvidada. Cada acto de amor, Dios lo tendrá en cuenta. Todo recibirá su galardón, su recompensa. Todo será tenido en cuenta por Dios. Hermanos, Dios pesa las acciones, no en balanzas de hombres, sino en la balanza de la fidelidad. La fidelidad es una balanza que mide lo que hacemos, si lo hacemos de verdad, de corazón, priorizando a Dios, o lo hacemos para nuestro propio agrado o para nuestro propio interés. No habrá injusticias en el tribunal de Cristo, porque es justo, Dios es justo. Jamás habrá una injusticia de parte de Dios. En este mundo muchas veces los que son fieles son ignorados, son criticados, son despreciados. Pero en aquel día el Señor recompensará a cada uno conforme a su obra. Si nuestras obras permanecen al estar edificadas sobre oro, plata, piedras preciosas, recibirán su galardón. Luego habla Pablo de un amor ferviente. Pablo dice a todos aquellos que aman de verdad su venida. Esta es la condición. No dice a todos los que sean salvos, sino a todos los que aman su venida. Ni siquiera a los predicadores, por muy bonito que lo hagan, sino a todos los que amen su venida. El amor por su venida revela el estado del corazón del verdadero creyente. Debemos correr por la corona de justicia. No debemos correr por aplausos humanos. No vivamos para coronas terrenales que se van a marchitar. Corramos como Pablo, con los ojos en la meta, con el corazón en el cielo y con la esperanza de oír
Bien, buen siervo y fiel, gózate en el gozo de tu Señor. La corona de justicia no es para los que empiezan, aunque empiecen bien, sino para el que termina con fidelidad. No es para el que dice que ama su venida, sino para el que vive como quien la espera cada día. ¿Qué diremos al final de nuestra vida, hermanos? ¿Podremos decir con integridad estas mismas palabras que dijo Pablo? No importa, hermano, cuántas veces caigamos, sino las veces que nos levantemos y perseveremos en los caminos del Señor. Es nuestra carrera, y ya estoy terminando, es nuestra carrera. Debemos poner nuestros ojos en Cristo, solamente en Él, que es el autor, el consumador de la fe. En una traducción dice el campeón de la fe. Y seguir adelante, siguiendo a Cristo, las pisadas de Cristo. El que quiera ser su discípulo debe andar como Él anduvo. ¿Qué quiere decir? Que debemos vivir como el modelo a seguir. Debemos vivir como Cristo vivió. ¿Cómo vivió Cristo? Empápate de las Escrituras, busca, estudia, medita, desea aprender. Es lamentable lo que está ocurriendo con la escuela bíblica. Nadie desea aprender. Nadie desea crecer espiritualmente. Nadie quiere estar preparado para los ataques del enemigo. Pues si desprecias, porque yo lo considero un desprecio. Alguien oraba este jueves en la escuela bíblica. Señor, bendice a aquellos que no han podido venir. Y yo le decía, no, pide por aquellos que no han querido venir. Los que no han podido venir, pobreticos, no han podido. Pero aquellos que se quedan viendo televisión o en otros enfoques de la vida, priorizando cosas mundanas quizás, priorizando la propia familia y no priorizando a Dios, por ellos sí que hay que orar. Por aquellos que no quieren venir y pueden hacerlo. Si no puedes, no puedes. Pero ¿cuántos pueden, pero no quieren? Hermanos, tenemos que despertar. Debe haber un despertar, debe haber un avivamiento y ese tiene que empezar en nuestro corazón, en nuestro interior. Si no hay deseo, si no hay amor por la obra, si no hay compromiso, como el cerdo, perdón, no estoy comparando con la fábula que explicaba antes. El cerdo tenía que morir para aportar la ayuda a los necesitados, tenía que dar su vida, la gallina no. La diferencia entre contribución y compromiso. Comprométete con la obra de Dios. Empieza a buscar tu puesto, tu situación en la obra de Dios. No te vayas a casa con una predicación más, coleccionando un nuevo sermón, sino aplícalo a tu vida. Empieza a analizar, empieza a despertar, hermano. Abrir los ojos. Los tiempos son malos, son peligrosos. Tenemos una juventud con gran peligro, con gran riesgo, unos niños que yo todos los días oro por ellos, para que los proteja de todas estas nuevas ideologías y todos estos ataques diabólicos que atacan a la juventud desde muy niñitos, para que pierdan incluso su propia identidad. Que llegue un momento cuando tengan 8 o 10 años que no sepan si son niños o son niñas o niñes. Ahora se emplea la palabra niñe. Tremendo. Despertemos, hermanos, necesitamos orar. Tampoco viene mucha gente a la reunión de oración. Necesitamos orar, interceder. Necesitamos aprender. Para eso Dios ha puesto maestros en la iglesia, para la edificación y el crecimiento espiritual de su pueblo. Porque no quiere que perezcamos. En Oseas dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento.
Mi pueblo no puede hacerle frente a las mentiras de Satanás porque desconoce la palabra de Dios. Y es porque no desea aprender. Nos hemos vuelto domingueros, coleccionistas de cultos del domingo. Pero si sale otra cosa y me apetece hacer otra cosa, la hago antes de venir a la iglesia. Eso no es un cristianismo verdadero. Eso no es el carácter de Cristo en nosotros. Ese carácter que debe diferenciarnos del mundo. Y con el Pablo decía que sufría dolores de parto para que ese carácter de Cristo se formara en nosotros. Por eso, repito, en nuestra carrera debemos poner nuestros ojos en Cristo. No perder la mirada de Cristo, si no nos vamos a hundir lamentablemente en la tormenta. Seguir adelante, caminar con Jesús en medio de la tormenta. La corona, el galardón, la recompensa nos espera. Recuerda que para conseguir las coronas, los premios, los galardones o recompensas, tenemos que tener y desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Es importante. El carácter cristiano es la huella del cielo impresa en el alma de los redimidos. No es otra cosa que la imagen de Cristo formada en nosotros. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y la semana que viene comenzaremos un nuevo tema. Que Dios les bendiga.